Saludos atentos amigos de Semanario El Observador, con un agradable aroma a café. Estamos empezando esta entrega con un análisis de los candidatos a la presidencia de la República en una segunda parte. La semana anterior estuvieron acá otros invitados, donde analizamos el primer bloque con los 8 primeros candidatos a la presidencia según el orden de lista. Desde el candidato número 1 hasta el 8, hoy nos corresponde la siguiente parte. Para el efecto, hemos invitado a 2 caballeros que consideramos tienen una trayectoria y un perfil profesional idóneo para poder expresar un criterio, un comentario que sirva de orientación a nuestro pueblo. Esta entrega va a tener el formato tertulia. En mi calidad de moderador vamos a dar paso a nuestros invitados luego de haber hecho una reseña breve de los distintos candidatos. Así es que sin más preámbulo arrancamos y vamos a dar lectura de breves datos biográficos del candidato Carlos Javier Rabascal Salazar. Participa por el Partido Izquierda Democrática, edad 64 años, nacido en la ciudad de Guayaquil, último título registrado, Ingeniería Comercial, y se ha desempeñado en una actividad profesional como comunicador. También damos lectura de una breve reseña que circula en la revista Vistazo. Carlos Rabascal. Su candidatura termina por desnudar la crisis interna del último sobreviviente de los partidos políticos tradicionales. Para ganar elecciones, primero debe pacificar a los militantes de la propia izquierda democrática. Y con este preámbulo vamos a empezar con Óscar Casares, que al ser miembro de Izquierda Democrática va a ser interesante escuchar su comentario del candidato. Muchas gracias. Buenas noches a los amigos que nos observan en esta tertulia. Gracias al director por la invitación, a Luchito, a los amigos de aquí de la provincia de Pastaza. Bueno, el candidato Carlos Rabascal hace aproximadamente 4 meses atrás tuvo la decisión de afiliarse al Partido Izquierda Democrática. En estos momentos ha pasado mucha agua por debajo del puente, hubieron impugnaciones, pero el día de hoy el Consejo Nacional Electoral ha resuelto que esté firme ya la candidatura de Carlos Rabascal, con su candidata a la presidencia, Alejandra Rivas, perdón. Nosotros, como Izquierda Democrática, hemos apoyado esta candidatura, especialmente lo que es el CEN de aquí de la provincia de Pastaza. ¿Por qué? Porque Carlos Rabascal tiene un discurso bastante fuerte. A lo mejor se lo puede estar considerando como una persona que estuvo dentro de las filas del correísmo. En su momento fue un candidato a la vicepresidencia con Arauz, pero fue un personaje que acompañó, en ningún momento fue un hombre afiliado. En esos momentos se encuentra Carlos Rabascal afiliado al Partido Izquierda Democrática. Las expectativas son muy grandes. Nosotros empezamos de 0,0%, así como arrancamos hace 4 años con nuestro ex candidato a la presidencia de la República, Javier Herbas, que nadie daba absolutamente nada, pero su recorrido, su don de gente, captó una votación, especialmente para ubicarse en un honroso 4º lugar, y aquí en la provincia de Pastaza nos ubicamos en 2º lugar después de Yacu Pérez. Entonces son grandes expectativas con Carlos Rabascal. Tiene un discurso fuerte, tiene una proyección de un plan de gobierno bastante confiable. Tenemos que renovar prácticamente al Estado, tenemos que hacer una nueva constitución, eso es lo que estamos planteando. Esta constitución caduca, llena de vicios jurídicos, que no hemos llegado a ningún lado. Permítame una pregunta. Dentro de la Izquierda Democrática, que es un partido tradicional, ¿por qué no hay otra figura más orgánica del partido y les toca participar con alguien que hace recién 6 meses atrás se afilió? Bueno, nosotros teníamos algunos precandidatos, por ejemplo, el mismo Iván Saquicela, él es de la fila de Izquierda Democrática, fue concejal en Cuenca por Izquierda Democrática. Lo teníamos al compañero Jorge Sánchez, algunos candidatos, algunos precandidatos, pero definitivamente la desorganización que existe dentro de las provincias fue muy grande. Hemos pasado en estos 4 años por
un cambio rotundo de presidentes. Y esto ha venido a enflaquecer al partido, a dañar al partido, porque algunos presidentes ya se encuentran 7, 8 años y no han permitido una renovación dentro de las directivas. Yo en el caso de Pastaza gané aquí unas elecciones internas, pero definitivamente yo ya estoy a 4 años en funciones y el periodo es de 2. Yo he pedido a gritos que haya una renovación en las provincias. Esa ha sido mi batalla dentro de los consejos ejecutivos a nivel nacional, la renovación, pero son caducos. Y aquellos que tienen bastante tiempo dentro de las direcciones provinciales son las que se han opuesto a las diferentes candidaturas. Y por eso desafiliar a Javier Herbas, lo hicieron renunciar o le quitaron la presidencia a Guillermo Herrera, en ese momento era prefecto de la provincia del Carchi, lo tumbaron al señor Chino Chávez, y para este momento está la actual concejal de Quito, Analia Ledesma. Todas estas situaciones a nosotros nos permitieron que algunas provincias amazónicas nos reunamos y nos saquemos candidatos. Muy bien, entonces está correcta la reseña que se publica en la revista Vistazo. Una crisis interna, dice, del partido político Izquierda Democrática. ¿Le alcanzará para triunfar electoralmente a Carlos Rabascal? Su comentario, estimado ahí. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Realmente para mí es un placer estar acá nuevamente. Las crisis de los partidos y de toda entidad siempre generan oportunidades de resurgir. Algo así se habla como el ave fénix y cosas de esas. Cuando es bien llevado, ¿no? Por supuesto, pero en este momento me parece que está un poco cuesta arriba, sin desmerecer toda la aspiración que tengan todos, pero llega un momento determinado en el que tienen un buen candidato. ¿Por qué? Porque ya lo demostró, la fuerza, que es lo que manifestaba Oscar, la fuerza, su discurso, el deseo de llegar, el deseo de ser. Eso se nota en Rabascal. Pero la historia que se viene presentando, el argumento en sí, la estructura en sí, me parece que tal vez pueda hacer un buen papel, pero no tenemos que olvidarnos de cómo están posicionados los demás candidatos, y entonces la competencia definitivamente comienza a ser desigual. Puede mover el tablero electoral, entonces. Por supuesto, mover el tablero electoral. Pero no le restaría votos al correísmo, porque debe tener también algunos seguidores de esa tienda política. Si hacemos un análisis muy personal, se entiende que, por decir algo, él tenía 1000 personas que votaron por él, no por el correísmo la vez anterior. Entonces, de pronto, esos 1000 votos van a llegar nuevamente, porque son por él, ¿no? Por poner una cifra, porque son de él. Sus amigos, sus familiares, son de él. Entonces, esos votos, obviamente, que si ponemos matemáticamente, va a restar allá. Pero no creo que sea de una manera así tan significativa, finalmente. ¿Por qué? Porque Izquierda Democrática tiene su historia. Va a haber gente que va a votar por Izquierda Democrática también por historia. Recuerden que es uno de los últimos bastiones que existe. Esa es un poco la apreciación. Muy bien. Vamos ahora con el próximo candidato que nos corresponde, Juan Iván Cueva Vivanco, del movimiento Partido Amigo. Edad 39 años, ciudad Loja, último título registrado, magíster en Administración de Empresas, y se ha desempeñado como empresario. Juan Cueva está cobijado por Amigo, que es el movimiento al que representa, pero la organización política es un misterio, dice. Es posible que sus amigos voten por él. Su binomio es la guayaquileña Cristina Reyes, salida de las filas de otro partido tradicional, como era el Partido Social Cristiano. Vamos ahora con Byron y luego el comentario con Oscar. Nuevamente, qué difícil comentar y qué fácil al mismo tiempo. Difícil porque no quieres afectar a nadie, pero qué fácil. ¿Cómo es posible que se presenten candidaturas de estas características? O sea, cuando las probabilidades no dan. Las posibilidades las tenemos todos, como de ganarse la lotería. Las posibilidades están, pero las probabilidades es diferente. Es totalmente diferente. Entonces, ¿a qué ingresan? De pronto, algunas personas ingresarán para aquello de que, bueno, pensando en el árbol genealógico, que mi bisnieto diga, mi bisabuelo fue candidato a presidente. Pero de allí no miro más. No es un gran legado. No miro más porque, de alguna manera, el tablero, ¿cómo está?
Estamos haciendo un análisis de candidato por candidato, pero llegará un momento en el que nos toque hacer un análisis de quiénes tienen mayor probabilidad, por supuesto. Probabilidades. Y cuando hablamos ya de probabilidades, entonces allí sí los candidatos, por más perfil idóneo que tengan, va a ser complicado. ¿Cuál es la mayor debilidad que usted ve en Cueva para que exprese ese comentario? No es tanto en él. Por eso decía, puede tener un extraordinario perfil. Ya. Es el movimiento. El movimiento no le ayuda. Y es el momento de la participación. Este no es un buen momento para alguien nuevo, totalmente nuevo. No es un buen momento. Si es que quiere ganar. Porque existen dos figuras preestablecidas, como el presidente actual, como el correísmo, Revolución Ciudadana, con su candidata, que están allí, son los fuertes. Si quieres jugar acá, tienes que medirte allá. Si requeriría un mayor tiempo para darse a conocer, un poco de trayectoria en el ámbito político. Si querían presentar a alguien nuevo, tendría que ser nuevo en política de pronto, pero alguien que sea conocido de alguna manera en el país. Que tenga trayectoria. Por supuesto. Eso es lo que no tiene. Pasamos con el comentario con Óscar Casares. Bueno, el candidato Juan Cueva, un hombre totalmente desconocido, a lo mejor sea conocido en cierto sector. En la parte empresarial, ¿no es cierto? Pero su actividad en lo político no ha tenido ninguna trascendencia. La mayor trascendencia tiene su vicepresidencia, su binomio. Ella es la que más ha salido a la luz pública, pero definitivamente va a ser un papel muy bajo, que no se lo ha escuchado dentro de los programas políticos anteriores, un hombre totalmente desconocido. Yo creo que en los procesos electorales, el Código de la Democracia tiene que tener un análisis de parte de los asambleístas cuando se realicen este tipo de leyes. Son necesarias reformas. Son necesarias unas reformas profundas. Porque mucho candidato también provoca mareo. Es difícil hasta irlos analizando. En esta situación sin número 16 candidatos a la presidencia de la República para alrededor de 4 millones de votantes es muchísimo. En Estados Unidos tenemos miles de millones y hay 2 partidos fuertes. 3 millones de votantes somos acá. Claro. Entonces nosotros no llegamos a tener una representación política cuando el jefe del Estado gana. Y es por eso que nosotros tenemos una democracia bastante débil. Muy fraccionada, ¿no? Muy fraccionada. Nosotros vemos que cada proceso electoral, nosotros tenemos que ver caras nuevas que aparecen y desaparecen en la faz pública. Que aparecen y luego no se les vuelve a ver jamás. Jamás. O sea, ese es el tono de lo que tenemos tanto en la provincia como a nivel nacional. Lo que aparece aquí en las provincias, similar, sean pequeñas o grandes, es similar. Es debut y despedida. Solo se mantienen los que tienen una estructura bastante fuerte, sólida, y asimismo los que tienen un capital económico para poder sostener una campaña política. En caso del candidato a la presidencia, Cueva, difícilmente él va a llegar. Él se ubicará así como el candidato que pasó en las últimas encuestas de recordación de burla. Bolívar Armijos. Bolívar Armijos. Un saludo a la bandera y nada más. Y van a ser algunos de estos candidatos, van a hacer el saludo a la bandera. Ojalá que el Código de la Democracia establezca fuertes sanciones, o por lo menos de los 3,5 millones que prevé el Consejo Nacional Electoral para los 16 candidatos a la presidencia de la República, para cuñas y spot publicitarios en los medios de comunicación, o sea, se hagan efectivos, se pague quienes no cumplan el porcentaje establecido en el Código de la Democracia. Muy bien, continuamos. Nos corresponde analizar la participación de Pedro Javier Granja Angulo. Participa cobijado por el Partido Socialista, edad 48 años, ciudad Guayaquil, último título registrado, magíster en análisis, prevención y lucha contra el crimen organizado. Actividad, abogado. Y una breve reseña que se publica en la revista Vistazo. Va con la divisa del Partido Socialista. El abogado guayaquileño es especializado en criminología y es experto en temas antimafia. ¿Has sabido eso? Su designación fue anunciada en agosto tras un proceso de democracia interna en esa tienda política. Vamos con Óscar Casares del comentario.
Bueno, Pedro Granja, yo desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación venía saliendo haciendo sus críticas Sí al lo veíamos. correísmo, Ajá. al correísmo, ¿no es cierto? Un abogado de fuerte carácter, pero también en este momento tuvo una contradicción dentro de su pensamiento al desvincularse ya de lo que es el correísmo. Yo no le veo tampoco a Granja con una expectativa de llegar a la presidencia de la República. Es un hombre que únicamente ha sido un interlocutor de los problemas sociales, no ha tenido algo que se destape dentro de su vida política. Solo han sido comentarios y a veces esos comentarios errados para dentro de los ecuatorianos, parcializados y favoreciendo de vez en cuando a quien fue su mentor, como es Rafael Correa. Entonces, definitivamente yo no le veo ninguna expectativa al Partido Socialista Ecuatoriano que vaya a llegar a tener un buen triunfo o Un papel por lo menos preponderante dentro de este proceso electoral con Granja. Que va a ser su primera participación, sí, pero tal vez de acuerdo a lo que él establezca el número de votos que vaya a conseguir dentro de nuestro país, yo creo que sin duda será de muy despedida y se quedará como siempre ha sido un animador dentro de la política y una persona que hace sus comentarios dentro de las redes sociales. Algo que nos llamó la atención de Pedro Granja fue el hecho de que primero se hizo conocer con un discurso alineado a la izquierda, al correísmo, y en un determinado momento habló en contra de Rafael Correa. No sé si esto era parte de una estrategia disruptiva para que por lo menos le regresen a ver quién será el que le está hablando en contra de Correa. Usted con su experiencia, Byron, ¿cuál es su comentario? Bueno, definitivamente ser algo conocido tampoco te garantiza que puedas ser, porque de pronto te conocen no por la parte súper positiva, sino de pronto por los errores que cometes en nada sirve ser conocido negativamente, es lo que nos está diciendo. Entonces imagínate en el caso de él, todo el mundo se lo vio como correísta, siempre. Luego hasta esta disrupción, como tú manifiestas, entonces ¿para qué? Para brillar allá. En lo personal... no ha de haber cumplido el objetivo, posiblemente. Sí, en lo personal voy a decir algo que siempre me gusta decir cosas medias que no, el resto no lo mira. Me parece que es parte de una estrategia. Una estrategia más global. Se percataron que Noboa tuvo un enorme acierto. Estoy haciendo un análisis muy, muy de fuera. Un enorme acierto al poner el correísmo allá y Noboa acá. Entonces le quitó al Partido Social Cristiano el estar en contra de Correa. Le quitó a otros partidos. Les puso correísmo y Noboa. De tal manera que al polarizar esto, el esto se quedó fuera. Y por eso ganó también las elecciones. Y entonces hay una estrategia, me parece, en el fondo, que dicen, a ver, ¿cómo hacemos si van a llegar los dos a la final, a la segunda vuelta? ¿Cómo hacemos para que gane el correísmo? Entonces, fácil. Hacemos ver que a la gente crea que a Noboa nadie le respalda. Mientras que a Luisa le respaldamos todos. Entonces ahí viene mi voto del Partido Socialista, mi voto del partido de acá, mi voto de acá. Y entonces para la gente que está despistada, oh, mira, a ella la están respaldando 7, a él ni 1. Debe ser buena, vamos allá. Recuerda que la gente siempre va donde hay fila. Bueno, puede haber una estrategia más profunda, es lo que nos dice nuestro invitado, y bueno, y con ese análisis me hace acuerdo de un pasaje del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que manifiesta la mejor trampa no es la mejor elaborada, sino aquella que parece un refugio maravilloso. En esto consiste el arte de la guerra, imagínense ustedes, y mucho de lo que ocurre en política está basado en ese libro. Antes las cosas se resolvían con guerra, ahora se traslada al ámbito político. En el trasfondo es como una guerra electoral la que vivimos en nuestros países, y de esta manera está conformada la democracia. Es una de las debilidades, creo yo, pero bueno, es el sistema y la realidad que nos ha tocado vivir. Vamos avanzando y ahora nos corresponde el comentario
respecto a el candidato segundo, Leonidas Isa Salazar, quien representa al partido Pachacuti, edad 42 años, ciudad de origen Latacunga, título ingeniero en medio ambiente. Una rápida reseña de la revista Vistazo: el líder del movimiento indígena ha apostado a discursos de polarización, pero los electores tienen en mente los movimientos de 2019 y 2022 que generaron protestas y pérdidas económicas. Vaya. Bueno, definitivamente, Pachacuti, un saludo, porque nuestros campesinos e indígenas lograron también tener su espacio y me parece interesantísimo aquello. Así que eso es para aplaudir y para respetar. Y eso mismo es lo que le ha de haber servido para capitalizar respaldo que lo condujo a ser candidato. Ya. Sin embargo, Leonidas Issa, en su personalidad, definitivamente a veces no sé a quién mismo defiende. No sé a quién mismo defiende. Y eso hace que el movimiento también se fraccione. Porque aunque no lo dicen, pero el movimiento está fraccionado. Recuerda que solo la gente indígena tiene el 7% de la población. Estoy casi convencido que van a tener menos. No será más, yo creo que la población indígena es... Bueno, puede ir un poco más, pero era el 7%, si de pronto puede llegar a un 9 o un 10%, ya imagínate. Pero estoy casi convencido que no van a llegar ni a ese porcentaje en las votaciones. Por el fraccionamiento interno. Por un fraccionamiento interno, porque no es la persona que representa. No es lo mismo que Yacu Pérez. Yacu Pérez fue una sensación, ¿por qué? Porque logró coadyuvar a toda su gente, y aparte de ello, fue fácil para la gente mestiza poder integrarse a ese proyecto. En cambio ahora, como que precisamente por los movimientos indígenas, por lo que es muy radical, de pronto existe cierta barrera que dice, no, dejémoslo nomás allí. Y también estoy convencido que serán los que, de acuerdo a mi teoría, al final dirán, y voto por acá. Bueno, realmente en elecciones anteriores hemos podido percatarnos y constatar que muchas de las veces el triunfo electoral obedece a la suma de la popularidad, la trayectoria, el carisma del candidato y de la fortaleza del partido político. Por eso es que Yacu con Pachacuti, caramba, casi pasan a la segunda vuelta. En una oportunidad anterior que Yacu Pérez fue con otro partido político, ya no fue el mismo resultado. En el caso de Javier Herbas podríamos decir la misma situación. Javier Herbas más Izquierda Democrática hicieron un buen papel por los resultados obtenidos en las elecciones. Ya en una segunda oportunidad, Herbas con otro partido político no le fue nada bien. ¿Cómo le ve usted la candidatura de Leonidas Issa? Bueno, yo creo que, y festejo, ¿no?, la presencia de señor Issa en este proceso electoral, para que el pueblo lo rechace de forma definitiva. Él es una ideología de extrema izquierda, es mayoista. Todos los extremos son malos. El fin de él era llegar a la presidencia de la República a través de una supuesta lucha social. De esa supuesta lucha social tuvimos con el presidente Guillermo Lasso una, y también con de la Revolución Ciudadana, recordado presidente. Fue este momento. ¿De qué partido? ¿De qué año? El anterior, Guillermo Lasso. Moreno. Lenín Moreno. Ahí también se le hizo un paro a nivel nacional. ¿Quiénes fueron las personas? Sufrimos todos los ecuatorianos. No tuvimos alimentación, especialmente en las provincias que nos abastece la sierra ecuatoriana. No solo eso, hubo caos, violencia. Caos, muertes, agresiones a periodistas dentro de la Casa de la Cultura. Fue un caos total. Violaciones. Entonces, por eso, a veces sí festejamos que este tipo de personajes que llegan a la política se les dé su merecido dentro de las urnas, para que nunca más vuelvan a someterse, porque ellos creen que tener en un momento de euforia a las personas que van atrás, y este es el momento oportuno para los ecuatorianos castigar en las urnas a este tipo de personajes que han hecho tanto daño al país, porque sí lo hicieron daños en los dos procesos.
quemaron a una Contraloría, intentaron saquear a Quito, trataron de incendiar a Quito. Entonces, definitivamente, creo que como ecuatorianos no debemos dar el voto a este tipo de personajes. En lo que se refiere a los otros candidatos, yo creo que hay una gran diferencia entre Isa y Yacu. Hay una tremenda diferencia. Yacu Pérez viene de un proceso electoral con una prefectura en Cuenca, con una gran mayoría. En los 2 años que estuvo, él trabajó en una forma ordenada, lo dejó encaminado al Consejo Provincial. Creo que el señor Isa no se conoce absolutamente nada, sino que caos y destrucción. Alta trayectoria. Entonces, y bueno, qué interesante poder estar compartiendo con 2 caballeros que tienen un amplio conocimiento. A veces no podemos estar de acuerdo en todo, pero justamente este cruce de ideas nos va alimentando. Y con lo que acaba de decir Oscar, me viene a mí el pensamiento de que la figura de Leonidas Issa puede tener resistencia en un sector de la población y eso le va a dar una desventaja. A diferencia de una candidatura anterior, como lo mencionábamos, Yacu Pérez pues no tenía esa resistencia, más bien oigo que es una persona más amable, un pan de azúcar, alguien lo dijo en un análisis que hicimos anteriormente. Yo no lo he tratado personalmente, no lo desconozco, pero basado en los criterios que se han vertido con respecto a la figura de Yacu Pérez, pues es un tipo más conciliador, que tiene mayor respaldo. Leonidas Issa, sí hay segmentos de la población que tienen una resistencia, no se olvidan y no perdonan los paros que hubo en el año 2019 y 2022. Seguimos avanzando, nos corresponde el análisis de la candidatura de Iván Patricio Saquicela Rodas, edad 49 años, ciudad de nacimiento Cuenca, último título registrado, magíster en Derecho Penal y Criminología y actividad abogado. Leemos también una reseña que circula en la revista Vistazo. Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y ex juez nacional, encontró en la vida política su deriva. Lo auspicia la organización política Democracia Sí de Gustavo Larrea. Empezamos el comentario con Oscar Casares. Bueno, Patricio Saquicela, ¿no? O Iván Saquicela, él es un cuencano de una gran trayectoria en el campo político. Él, como le había dicho anteriormente, fue concejal por la Izquierda Democrática. Su vida más lo ha desarrollado en lo que es las leyes, ha sido juez, fiscal en la provincia de La Suay, llegando a ser presidente de la Corte de Justicia. Él fue una de las personas que sentenció a Rafael Correa. Él es parte del influjo psíquico que se le denominó en el caso del juicio a este prófugo de la justicia. Definitivamente Iván Saquicela va a ser un protagonista dentro de este proceso electoral. Creo que tiene un amplio conocimiento en leyes, por eso ocupó esa dignidad. Es un mediador. Debe participar, ha estado participando en diferentes foros. Yo creo que va a tener una participación, no notable, pero va a tener una participación adecuada, pero no con la finalidad de llegar. Esperemos que como un hombre de leyes hubiese sido otro el camino que coja, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Eso me iba a preguntar, el perfil de él se alinea. Debería haberse alineado por la Podría Asamblea haber participado Nacional, como candidato a asambleísta nacional, ¿no? Asamblea Nacional, porque es un hombre conocedor de leyes y lo que necesitamos y debe estar siempre en esta clase de procesos son abogados. Yo siempre he dicho que la Asamblea Nacional debe tener un cierto, como hoy lo establecen los partidos políticos, cierta cantidad de jóvenes, cierta cantidad de género. Asimismo debe tener la
la Asamblea una mayor cantidad de jurisconsultos para que se hagan unas leyes adecuadas a nuestro medio. No puede ser que un ingeniero mecánico esté presidiendo alguna comisión, que un cantante que cante en vida esté dentro de una comisión de fiscalización. Futbolistas, modelos, hemos visto de todo. De todo. Y eso es la Asamblea, por eso tenemos las leyes que tenemos. Imagínense, cuando un asambleísta puede hacer unas leyes, yo en la otra ocasión que estaba así mismo en una tertulia de esta manera, yo le decía, no deben participar a ser candidatos a la presidencia de la República ni asambleístas provinciales aquellos ciudadanos que tengan solo la vinculación con la Contraloría, que tengan glosas. Pero ¿cuáles son los que la ley establece que cuando sean las glosas ya sentenciadas? Pero eso pasan 15, 20 años. Y aparte que si ganan las elecciones, por ahí mismo adquieren poder para ir borrando ciertos procesos. Entonces, definitivamente... ley y trampa más o menos la cosa. Hecho la ley, hecha la trampa, saben decir, ¿no es cierto? Es un adagio de los antiguos. El comentario con Byron Salazar en estos instantes. Bueno, yo creo que Iván Saquicela debe hacer una campaña extraordinaria. Debería hacer una campaña extraordinaria. Si es que quiere ganar. Si es que quiere ser alguien visible. Porque en base a lo que él tiene, ¿no? Presidente de la Corte y todo un juez siempre. Entonces, que logre que la gente diga, wow, alguien de leyes que sea mi presidente. Pero, nuevamente, este es un tablero de ajedrez donde las principales piezas ya están jugando y es difícil arrancar desde cero. ¿Sí? De peoncito a querer volverte alfil es un poco complicado. Y tú tienes mucha razón, Oscar. Para la Asamblea hubiera quedado perfecto. Y dicho sea de paso, hubiera sido un candidato menos a la sábana extensa que nos van a dar a los ecuatorianos, y realmente esto marea, esto fatiga, esto cansa. De acuerdo a un dato que yo tengo, les voy a compartir dentro de esta tertulia rápidamente, las personas designan 28 minutos promedio para su decisión electoral. Esto en promedio, ¿no? Hay gente que sí es más consciente y se pasa 2 horas, 2 días estudiando los mejores perfiles. Y hay otras personas que se deciden un día antes, 1 hora antes o el momento que está sentado frente a la papeleta. Entonces, en promedio, 28 minutos. En 28 minutos es imposible analizar las hojas de vida de los candidatos, sus propuestas. Lo que queda es simplemente los estímulos que recibe el pueblo a través de las campañas de marketing político. Entonces, definitivamente, a modo personal voy a expresar este comentario, sí debería haber las reformas necesarias a fin de evitar que haya tantos partidos políticos que tengan la posibilidad de participar con un candidato a la presidencia, porque en realidad esto no le hace bien a la democracia bajo mi criterio y concepto. Vamos avanzando. Le corresponde el turno de Francesco Tabacci Rendón, quien participa, auspiciado por el movimiento Creo, edad 53 años, ciudad de nacimiento Guayaquil, último título registrado, no cuenta, y actividad económica ganadero. Leemos también una breve reseña que se publica en la revista Vistazo. Francesco Tabacci representa, Creo, el partido que movió el tablero político al anticipar elecciones generales en 2023. Su reto es mostrar que el breve periodo de Guillermo Lasso en el poder tuvo aciertos y que puede continuarlos. En esa parte diríamos que no le ayuda el partido político. Byron, su análisis. Bueno, aquí no hay mucho que pensar ni analizar. Después de lo que hizo Guillermo Lasso en la presidencia, obviamente que al sucesor no le quedan muchas alas para volar. Así de fácil. Bueno, tal vez sea esto también parte de una estrategia para, al participar un candidato a la presidencia, por lo menos jale algo de asambleístas. Sí, y que el partido sobreviva, que de alguna manera también lo hacen por eso, ¿no? Porque si no participan, entonces el partido tiende a desaparecer. Entonces, para que viva, porque hay gente que de alguna manera siempre está inmiscuida en la política y necesita su espacio. Debemos notar también que el poder
aunque vivimos en un régimen presidencialista, el poder también y la gobernabilidad depende mucho de la asamblea. Hay partidos como el Partido Social Cristiano, que desde la época de León Febres Cordero no ha vuelto a tener otro presidente, sin embargo, siempre ha estado incrustado en el poder desde la asamblea. Y yo creo que por ahí tal vez unos cuantos asambleístas en el Parlamento Sí, podría ser ese podría ser un objetivo, pero definitivamente como es candidato a presidente. Una mera participación, es decir, vamos a participar, sabemos que no vamos a ganar, pero queremos sobrevivir, es decir, un poquito de oxígeno. Y eso, nada más. Una vez más, a título Y personal, en contra del pueblo ecuatoriano. no le hace bien a la democracia. El comentario ahora con Oscar Casares. Bueno, Francisco Tovachi fue el gobernador en la época de Gobernador del Guayas, en la presidencia de Guillermo Lasso. de Guillermo Lasso. Una gobernación intrascendente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero que es una candidatura intrascendente, ¿no? Que no va a pasar absolutamente nada. Yo creo a través de sus 3 campañas políticas por Guillermo Lasso fue lo que le llegó la persistencia y el anticorreísmo que Guillermo Lasso fue. Y los recursos también invertidos. Y los recursos invertidos. Yo creo que no es lo mismo un Guillermo Lasso en su momento adecuado que Francisco Tovachi, ¿no es cierto? Va a ser, yo creo que un papelón, como cualquier otro, va a ser un papelón dentro de este proceso electoral. Creo que en las provincias ya no también existen estructuras. Aquí en la provincia de Pastaza creo que tampoco sacaron candidatos. No tengo en mi memoria. Entonces, podría pero revisar. definitivamente no va a pesar dentro de la situación electoral. Nacional. Lo que sí estoy viendo que estos 16 candidatos, muchos han tenido contacto con el correísmo, muchos de los candidatos han tenido. Cuando uno tiene el poder, cuando tiene una asamblea, cuando tiene el billete, podemos sacar los candidatos que sean necesarios para resquebrajar al segundo oponente. Aquí yo veo un panorama bastante difícil con el enjuiciamiento político de la ministra de Gobierno, por ejemplo, ¿no es cierto? En este momento hay 46 votos seguros de los del correísmo para la destitución. Pero se está moviendo, ¿no es cierto? Se está viendo que están todas las bancadas en suspenso, ninguna de las bancadas se ha manifestado por defender, a excepción de los de ADN, ¿no? Que defienden lógicamente a la ministra. ¿Cuál es el quid del asunto aquí? Por eso yo hoy tarde hacía un comentario a unos amigos y les decía que va a ser muy difícil que la decisión que tome con sus asesores el presidente Noboa. ¿Cuál es esta decisión? Si es que se va con el respaldo del Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, que es una bancada numerosa, y esta bancada le salva a la ministra, es porque es a título y a personal. Vemos que el Jaime Nebot Jr. tiene unas embarcaciones que fueron sancionadas por la pesca ilegal en Galápagos, y tienen una multa millonaria. Y eso es lo que trata en este momento de llegar a acuerdos, para que el gobierno intervenga dentro del contexto internacional, de que no se le aplique este tipo de sanciones. Pero definitivamente, Jaime Nebot, padre, dice que eso no se debe mezclar, que eso es muy aparte, que las multas, que eso... Pero no, definitivamente, si el Partido Social Cristiano quiere desprenderse, debería ser de una buena manera. Si es que hay la alianza y el respaldo, yo creo que va a tener serios inconvenientes el presidente Noboa, porque vamos a defender o estamos defendiendo una situación de carácter familiar antes que un conglomerado nacional. Un dato simplemente para que quedó pendiente: el movimiento Creando Oportunidades en Pastaza sí va a participar. El primer candidato principal es Sebastián Joel Ochoa Villacreces. Gracias. Listo. Continuamos y corresponde el análisis de la candidatura de Jan Tomislav Topic Feraut.
Está participando en esta ocasión por el movimiento Suma, edad 41 años, ciudad Guayaquil, título licenciado en Economía y actividad económica empresario. Leemos también un corto dato que circula en la revista Vistazo. Jan Topic, después de anunciar que no sería candidato, se registró por el movimiento Suma. Busca ser un contradictor del actual presidente candidato Daniel Noboa. Su campaña previsiblemente se centrará alrededor de políticas de seguridad frente a la crisis de violencia que aún vive el país. Antes de darle paso a Óscar Casares, rápidamente la reflexión personal. No me ha resultado agradable que nos haya mentido, porque dijo que ya no iba a participar y finalmente está participando. Su comentario. Bueno, Jan Topic, un personaje que apareció en este proceso electoral anterior. En el anterior, sí. ¿No es cierto? Ubicándose, me parece, en tercer o cuarto lugar. Sí, tuvo una buena votación por el Partido Social Cristiano. Por ¿no? el Partido Social Cristiano. Y hoy vemos que en el trayecto de estos procesos existen muchos partidos políticos que son de alquiler, que al primer candidato que lo ven con unas buenas opciones no se ve ideología, absolutamente, sea de derecha, de izquierda o de extrema izquierda, hoy no se ve. Hoy lo que se trata es de llegar al poder a cualquier costo con tal de tener dinero suficiente. Topic, en este momento, con su participación en Suma está, ¿no es cierto? Sí, Suma. En Suma, un partido que lo fundó... Mira, nos confundimos, ¿no? Con tantos partidos. Con tantos partidos. Se marea. Y dos o tres creo que también no pudieron participar. Definitivamente, Topic tiene atrás una espalda bastante pesada porque sobre él recae, por ejemplo, su padre. Él tuvo una trascendencia con el tío de Glass, por el caso Bredes, ¿no es cierto? Él recibió una coima de 13 millones, que después fueron devueltos. El padre decía, no sé de dónde llegaron, pero a mis cuentas hay 13.5 millones de dólares. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Entonces, a la final, el interlocutor, el que hizo todos los amarres fue el difunto tío de Glass, que en forma definitiva ya no está para contar esas maravillosas historias. Entonces, Topic, no le veo ninguna situación de que nos lleve a nosotros como un personaje que vaya a salir al país de ninguna crisis, porque él lo que tenía es dinero. Segundo, ha sido una persona que más ha estado involucrado en la defensa de Ucrania. El hecho de ser un francotirador no le amerita que conozca todo lo que es aquí, lo que es una delincuencia, porque siempre los ricos serán ricos y los ricos andarán con guardaespaldas. Nosotros los pobres y los de la clase media andamos a patines, a patas, andamos a patojas, andamos caminando, andamos como cualquier otro ciudadano. Y nosotros tenemos que defendernos por la delincuencia. Entonces, definitivamente, Topic va a hacer un buen papel, sí lo va a hacer, pero no le va a alcanzar para llegar a la presidencia. Este tipo de mentiras, esto es lo que al país consciente sí perjudica. Lo que tú acabas de decir, dijo, voy a ser próximo candidato a la presidencia, después con mi familia hemos pensado que no, me retiro, a los 15 días hoy salgo porque me dan la oportunidad de este partido y voy a ser candidato a la presidencia de la República. Ese tipo de cosas. Eso alimenta el descrédito en los políticos. Entonces, nosotros, los que venimos de hogares humildes, que se mantiene la palabra, ¿no es cierto? Con este tipo de cosas no vamos a creer en una persona que mintió al país diciendo que no va a ser candidato y en ese momento se encuentra como candidato a la presidencia. Topic se ha mostrado como un candidato que conoce de seguridad, pero la trayectoria, más como nos acaba de decir Óscar Casares, ha estado involucrada en la defensa de Ucrania como francotirador. ¿Esos son méritos suficientes? ¿Te da el conocimiento, la experiencia para la conducción de un país en crisis como la que estamos viendo? Tomaré las palabras de Óscar. Va a ser un buen papel. Voy a hablar estratégicamente. Estratégicamente sí. ¿Por qué? Por el tercer lugar en el que llegó.
este tercer lugar en que llegó, y llegó por el Partido Social Cristiano, recuerden. Y en este momento, si analizan las encuestas, el candidato por el Partido Social Cristiano, ¿qué porcentaje tiene? El 1%. ¿Es lo que quiere decir? Lo que significa que en dónde está el porcentaje alto del Partido Social Cristiano. Entonces los votos probablemente vayan allá. No, lo que pasa es que el Partido Social Cristiano se desgastó mucho. Y al desgastarse mucho, la gente ya no tiene ese orgullo de decir yo voto por acá. Entonces viene el voto vergonzante. ¿Te acuerdas en la época de Abdala? Entonces ahorita existe una especie de voto vergonzante que dice, no, pues el Partido Social Cristiano se unió con el correísmo en la asamblea. Y eso impidió que esto. Entonces ya no hay ese de León Febres Cordero, pues con sus palabritas, no, yo no me carajo. Entonces nada de eso. Por eso es que estratégicamente, más allá de la persona como tal, estratégicamente me parece que sí va a hacer un buen papel. ¿Por qué? Porque en cambio a él las condiciones le permiten. A él las condiciones le dan. La condición económica, que por supuesto, mientras otros no tienen para... Tienes que poner para la gasolina, tienes que poner para el cafecito, tienes que poner para esto. Una gran inversión de recursos. De alguna manera hay una solvencia, y la solvencia es buena, ¿ya? Hay una solvencia y eso le va a permitir a él, aparte de la votación posible del Partido Social Cristiano, que no sabemos dónde está, porque si ves las encuestas, si está el 1% nada más en el candidato oficial, ¿dónde están los 24 o 25% que siempre solía tener? Recuerda el techo que tenía, ¿ya? Así como el Partido Revolución Ciudadana tiene el 25 y que llega hasta el 35, así el Partido Social Cristiano tenía. ¿Dónde está? Si solo está reflejado el 1% en su propio candidato. Entonces eso está acá. Y es muy fácil para Jan Topic que esa votación la asuma. Es muy fácil para él desde mi punto de vista. Por eso inclusive dentro de mis análisis, que a veces son así un poco extraños para el resto, yo considero que si Jan Topic hace una extraordinaria, si hablamos de probabilidades, si hace una extraordinaria campaña, llega la gente que tiene que llegar, probablemente al balotaje final vaya Noboa y Jan Topic. Es muy probable, siempre y cuando ese 15% en primer lugar lo sostenga, que al parecer lo está sosteniendo porque en las últimas encuestas hasta la de septiembre está el 15% y está creciendo, mientras que Daniel Noboa comienza a bajar. Luisa se mantiene. Entonces eso, estratégicamente, ¿qué te permite tú como estratega? Te pones como que, a ver, si fuera la persona a quien estoy dirigiendo, ¿qué le diría en este momento? La campaña la tiene. Hay muchas probabilidades. Yo sé que lo otro, si le puede afectar de esto, de cualquier cosa se le puede acusar. Está bien. Y sabrá defenderse, tendrá que defenderse, porque si es que no tiene para defenderse, inclusive es probable que ni siquiera lo califiquen, ¿verdad? Esa es una probabilidad. Pero si lo califican, es desde mi punto de vista de las pocas personas que tienen probabilidades exactas de poder romper el tablero. Sí, puede patear el tablero. Y bueno, para eso está también la época de campaña política, para eso están los expertos y estrategas en marketing electoral, y ya dependerá de un buen despliegue operativo, un buen despliegue estratégico con el equipo adecuado. El primer reto que yo le veía en la candidatura de Jan Topic es que trabajar para que la gente relacione el nombre de Jan Topic con el nombre del partido político que lo auspicia, porque al haber participado por otra tienda a la vez anterior y con tantos candidatos una vez más que estamos mencionando esta situación, pues sí provoca un mareo. Y la gente con el hartazgo que ya tiene la clase política, darle el trabajo de que se reconozca al candidato y lo relacione con el partido que lo auspicia, es decir, que genere ese interés, pues no es tan sencillo que digamos. Bien. Estamos ya prácticamente con el último candidato en esta noche, en este segundo bloque que lo estamos analizando, y nos corresponde a una candidatura que particularmente también me parece interesante, y bueno, para eso mismo estamos para comentar con nuestros invitados. Henry Eduardo Cucalón Camacho lo auspicia el movimiento o partido político Construye, edad 51 años, lugar de nacimiento Guayaquil, título Magíster en Derecho Constitucional, actividad abogado y político. Es el único político de carrera, señala la revista Vistazo,
el analista Francisco Rocha lo define como el guayaquileño más quiteño de los candidatos. Se advierte que su campaña será orgánica y programática. Representa, construye la organización política que avaló la candidatura de Fernando Villavicencio. ¿Será que el voto villavicentista le va a ayudar en esta participación, Byron? Es probable, porque Cucalón no es una persona que te genera rechazo. No te genera rechazo, pero el problema en cambio es que no te genera simpatía. Si no te genera aquello de poder voy a votar. A eso, por supuesto, ¿no? Hacer ese clic no le construyó el espacio adecuado para que él pueda brillar. Se quedó allí. Lo que queda de construir es un poco como lo de Fernando, que es extraordinario, la fuerza que tuvo, pero no creo que sean los votos de Fernando los que vayan a llegar allá, porque definitivamente, como no se hizo una investigación adecuada, no se llegó a nada real, definitivamente los que sentimos mucho cariño por Fernando, esa votación va a ir por otros lados, creo yo, más allá que por construir. Oscar Casares. Bueno, yo creo que un partido de fútbol no es similar a otro, no es similar, van jugadores muy diferentes, jugadas anticipadas, fouls, goles de diferente manera, no son iguales. Así sea con las mismas estrellas. Así mismo con las mismas estrellas. En la política es lo mismo, ¿no es cierto? Para mí Henry Cucalón es un buen candidato. Creo que el mejor hombre de confianza y el que mejor le defendió a Guillermo Lasso fue Henry Cucalón, como ministro de gobierno. Uno de los mejores asambleístas, un hombre que siempre estuvo en bronca con los correístas, un hombre que se defendió la institucionalización del país. No, entonces, él, como estamos comentando, es un hombre positivo. Tiene un carisma, lo veo desde esa situación, una buena oratoria. Lo difícil es el partido, yo le veo el partido. María Paula, su directora o su mentora, María Paula Romo, desde afuera del país maneja los tiempos. Y está haciéndose tipo Rafael Correa. Ella decide quién es el candidato, porque tuvieron varias opciones. Y a último momento digo Henry Cucalón. Entonces definitivamente yo creo que va a ser un buen papel, Henry va a ser un buen papel, es un buen político, un mediador, un hombre que defiende a la democracia. Se vio en el último conflicto que tuvo Guillermo Lasso con la CONAI, definitivamente todo no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Siempre las estadísticas dan a 2, a 3, pero Henry Cucalón no está dentro de ese pelotón, ¿no? Esperemos que haga una campaña buena, esperemos que haga una campaña que llegue a captar votos, que es lo fundamental, porque él también es un hombre que debe representar al país, así como lo tenemos a muchos de estos candidatos. Lo que nos falta a los ecuatorianos es saber votar. Aquí lo único que estamos es haciendo el correísmo y el anticorreísmo en la segunda vuelta. Mire, un grupo de ambientalistas, ¿no es cierto?, y sin hacer la menor campaña política, conducieron a que se deje el petróleo en el suelo, con graves consecuencias económicas para el país. Un grupo minúsculo, y ahora en los graves problemas que nos encontramos. Entonces, que eso ese dinero, que claro que este momento está produciendo, pero al final del tiempo nosotros estaríamos viendo que esos dineros nos va a faltar para estas hidroeléctricas, para tener una energía saludable, para tener una energía de cualquiera de las alternativas. Pero definitivamente nosotros como ecuatorianos tenemos que mirar más allá de lo que nosotros estamos viendo hacia atrás. A nuestros oyentes que nos están acompañando,
Si escuchan una reverberancia es porque en estos instantes está cayendo una fuerte lluvia en la ciudad donde nos encontramos, que es nuestro querido Puyo. A los tiempos extrañábamos la lluvia y en estos momentos está lloviendo bastante fuertecito. Es por ese motivo. Vamos a dar lectura a un comentario que nos hace una amiga observadora, Liliana Leguizamo. Escribe: un buen tema para analizar con los candidatos sería el de seguridad y el de cómo propondrán esos cambios cada individuo. Bueno, entendemos que ya los otros medios de comunicación de carácter nacional, sobre todo, van a hacer programas especiales con los candidatos. Una vez más, la gran cantidad va a ser complicado. Tenerlos a los 16. Los debates. Los debates, tendrá que partirse en dos días. Porque si no, no van a terminar, si no en mínimo unas 4, 6, 8 horas. Estados Unidos, con 2 candidatos a la como en las eliminatorias que les dan. Sí, definitivamente. Y en la época que nos encontramos, que caramba, los jóvenes están acostumbrados a videos de 30 segundos, 15 segundos. Resistir un debate con tal cantidad de candidatos va a ser difícil, y también es difícil el óptimo desarrollo de los temas, ¿no? Porque hay temas extremadamente complejos y que en un minuto y medio, 2 minutos es imposible de desarrollar. Bien, ya estamos con el tiempo y en la parte final también de este espacio, así es que le vamos a dar el paso correspondiente a nuestros invitados para que expresen un mensaje final y, por qué no, si desean hacerlo, un breve, un pronóstico, si se quiere, de cuáles son los candidatos que más, a su criterio, van a tener opciones de triunfar electoralmente. Empezamos con Óscar Casares. Bueno, yo quiero agradecer al medio de comunicación El Observador, porque esta clase de tertulias, debates, simposios que se puede estar realizando, mesas redondas que pueden estar realizando, esto va a fortalecer el criterio de las personas que nos ven, que nos escuchan. Definitivamente, felicitarles a ustedes como medio de comunicación, que no dejen este tipo de cosas. Hagan debates, hagan comentarios, hagan mesas redondas con los futuros candidatos o ya candidatos a la Asamblea Nacional de la provincia de Pastaza, para darles, que nos den su pensamiento, cuál va a ser su plataforma para llegar a la Asamblea. Hay muchos candidatos que no los conozco, yo vivo aquí 36 años y aquellos no los conozco definitivamente, no sé de dónde aparecieron, que dentro de los medios de comunicación no se los ha escuchado, pero están como candidatos. Pero esa es la oportunidad que hay dentro de la democracia, ¿no? Y en lo que se refiere a los candidatos, yo como presidente del Partido Izquierda Democrática siempre estaré empujando la candidatura de Carlos Rabascal. Tenemos el optimismo que arrancamos, como le dije, de 0,0001, así lo arrancamos el otro proceso electoral. Y será una elección, una campaña electoral bastante dura, bastante fuerte. Ojalá no tengamos la desgracia que tuvimos el proceso anterior, donde perdió la vida un hombre preeminente como Fernando Villavicencio, que hubiese sido en este momento, creo que presidente de la República. Si pasaba la segunda vuelta, definitivamente él era el presidente. Pero estamos ahí, avanzando, y no nos queda más que, como decía usted, en este proceso hay que analizar una semana todo este proceso electoral y no llegar porque el amigo me dijo votemos por tal candidato. Tenemos que hacernos una autoevaluación, una autoconciencia de todos los candidatos y elijamos al mejor. El comentario final de Byron Salazar. Bueno, agradecimiento a todos, y realmente creo que va a estar acá entre algunas personas, algunos candidatos que sí van a mover el tablero. Por ejemplo, Rabascal, hubo un comentario en la vez anterior que todo el mundo decía, si existiría el debate de vicepresidentes, él gana. Porque es un hombre de medios de comunicación, es un hombre muy fuerte, por supuesto. Entonces, si hace una campaña magnífica, van a ir votos. Todo puede pasar. Y va a mover el tablero, ¿por qué? Porque así como te decía que Jan Topic puede traer fácilmente los votos del Partido Social Cristiano,
tú ya lo mencionaste acá, es muy probable que votos inclusive de la Revolución Ciudadana puedan irse para allá. ¿Por qué? Porque él estuvo allá. Y eso debió generar algunas simpatías, debió generar algunas admiraciones, debió generar algunas cuestiones de complemento. Y eso en política es perfectamente válido y no hay que dejarlo a un lado. Así que las votaciones yo sí creo que van a estar entre unos 5 o 6 candidatos máximo, 7 no, pero entre 5 o 6 que sí van a mover el tablero. Recuerden, el presidente está cayendo en su popularidad. Luisa se mantiene. Con lo de Rabascal puede tender a una mínima baja de pronto. Así que el tablero está allí. Esto está un excelente ajedrez. Y recordemos que también lo de Luisa González con el correísmo, la Revolución Ciudadana, la llegada de Borja, no fue tan del agrado de los de la Revolución Ciudadana. El vicepresidente no les cayó tan bien, porque así mismo tuvo su peso y su contrapeso. Un momento estuvo al lado de Rafael Correa, después fue uno de los primeros críticos de la oposición de Rafael Correa, para llegar hoy a ser el candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. En el Ecuador todo puede pasar, eso es lo único comprobado y de lo que podemos estar seguros. De nuestra parte, como medio de comunicación, esperamos haber contribuido a fomentar el pensamiento crítico para que podamos hacer un voto consciente y responsable. Una gran responsabilidad que tenemos los ecuatorianos para decidir el futuro del país. Gracias por su gentil sintonía, les enviamos un fuerte abrazo, felicidades, hasta pronto, buenas noches.